Las formaciones acuáticas, como lagos y lagunas, han sido durante siglos puntos de concentración energética. Se cree que esta energía atrae a entidades de todo tipo, creando lugares donde lo sobrenatural acecha bajo la superficie tranquila. A lo largo del tiempo, muchos han sido los relatos de avistamientos en lagos misteriosos, desde sombras inexplicables hasta seres que parecen no pertenecer a este mundo. Pero la historia que te contaremos hoy va más allá de lo que podrías imaginar. Lo que le sucedió en medio de ese lago es tan perturbador que, después de escuchar el relato, no volverás a mirar el agua de la misma manera. Sin más, prepárate para sumergirte en una historia que te dejará con la sangre helada. La cabaña frente al lago. Capítulo 1. El misterio de la anciana. El cielo comenzaba a teñirse de naranjas y violetas mientras Carla y Junior conducían por el camino polvoriento que llevaba a la cabaña. Habían dejado atrás la ciudad para refugiarse en ese rincón remoto de Tecate, buscando tranquilidad después de días intensos con la familia de Carla. Junior manejaba con una sonrisa despreocupada, disfrutando del silencio de la carretera, pero Carla no podía evitar sentir una ligera incomodidad en el ambiente. Había algo en la vastedad del lugar, en la soledad de la cabaña frente al lago, que la hacía sentirse observada, aunque no podía precisar por qué. Llegaron justo al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se deslizaban sobre la superficie del lago, reflejando un destello dorado que contrastaba con la silueta oscura de la cabaña. Era una estructura de madera algo antigua, con las ventanas cubiertas por cortinas pesadas que parecían no haber sido cambiadas en décadas. Las paredes de la cabaña estaban desgastadas por el tiempo, y los árboles alrededor creaban una atmósfera densa, como si la naturaleza misma los envolviera en un abrazo incómodo. Junior estacionó el auto frente a la cabaña y se estiró al salir. «Man, qué chulada de vista, ¿no? Look at that lake, babe», dijo entusiasmado, aunque su entusiasmo parecía desentonar con el lugar. Carla se bajó del auto, tomando un momento para admirar la serenidad del paisaje, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. «Sí, es bonito», respondió Carla, aunque su voz sonó más apagada de lo que esperaba. Al acercarse a la cabaña, notaron que alguien los esperaba en la puerta. Una anciana, encorvada, con la piel tan pálida como la niebla que empezaba a elevarse del lago. Su cabello gris caía en mechones finos sobre sus hombros, y sus ojos, pequeños y hundidos, parecían observarlos con una intensidad que hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado. Vestía de negro, un vestido largo que casi arrastraba por el suelo. «Buenas tardes», dijo la anciana con una voz áspera, como si llevara años sin hablar mucho. «¿Son ustedes los que rentaron la cabaña?» Junior asintió con una sonrisa, aunque evitó mirarla directamente a los ojos. Algo en su presencia le daba escalofríos. Carla, intentando ser cortés, avanzó un poco más. «Sí, somos nosotros. Yo soy Carla, y eres Junior, mi esposo. Venimos de Los Ángeles». La anciana no hizo ningún gesto en particular, solo nos observó en silencio durante unos segundos que se hicieron más largos de lo necesario. Luego, sin más preámbulos, se giró lentamente y abrió la puerta de la cabaña. «Pueden entrar». «Todo está listo», dijo con un tono que no invitaba a preguntas. La pareja cruzó el umbral con cierta cautela. Dentro, el ambiente era igual de oscuro que el exterior. La anciana avanzaba por la cabaña con pasos lentos pero firmes. Su figura delgada y encorvada proyectaba una sombra más larga de lo que debería en las paredes. Mientras caminaba, su vestido oscuro rozaba el suelo, emitiendo un leve sonido que a Carla le recordó a hojas secas crujiendo bajo los pies. La cabaña, a pesar de su aspecto antiguo y polvoriento, parecía estar bien cuidada. La anciana les mostró primero la pequeña cocina, cuyos utensilios parecían de otra época, y luego el baño, un espacio estrecho y algo sombrío, con un espejo manchado por el paso del tiempo. «Aquí tienen todo lo necesario. La estufa funciona bien, aunque a veces tarda en encender», dijo la anciana, con su voz ronca, mientras señalaba la cocina con un leve gesto de su mano. «¿Y el baño? Bueno, es suficiente». Junior asintió, aunque sus ojos se movían nerviosamente por el lugar. Él siempre trataba de mantener una actitud despreocupada, pero había algo en esa mujer que lo ponía al borde. Sin embargo, no era algo que pudiera señalar con exactitud.
Quizá era su mirada o esa extraña calma con la que hablaba. Carla, por otro lado, trataba de ser más empática, aunque tampoco podía evitar sentir una ligera incomodidad con cada palabra que la anciana pronunciaba. Cuando salieron de la cocina, Carla notó algo en la pared que no había visto antes. Era un retrato, colgado en el pasillo que llevaba a las habitaciones. La fotografía mostraba a una joven, de no más de 16 años, con una expresión suave y melancólica. Tenía el cabello largo, oscuro y ondulado, y unos ojos grandes y tristes que parecían seguirte donde quiera que te movieras. Había algo en esa imagen que le hizo sentir una punzada en el estómago. Era como si la joven en el cuadro estuviera atrapada en ese lugar, congelada en el tiempo, esperando algo o a alguien. ¿Quién es?, preguntó Carla, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. La anciana se detuvo frente al retrato, y por un momento pareció vacilar. Sus ojos se oscurecieron aún más cuando respondió. «Esa es Daniela, mi nieta», dijo, con una voz que parecía más baja de lo normal. Carla, conmovida por la dulzura de la joven en el retrato, sintió curiosidad por ella. Algo en su expresión le inspiraba una mezcla de tristeza y ternura. «¿Cómo está?», preguntó, en un tono amable, genuinamente interesada. La anciana tardó un segundo en responder. Cuando lo hizo, sus palabras sonaron extrañas. No era tanto lo que dijo, sino como lo dijo, con una cadencia que parecía cargada de un significado oculto. «Daniela está dormida, por el momento», susurró. «Pero pronto despertará, solo necesita un donante». El aire en el pasillo pareció volverse más frío de repente. Carla y Junior intercambiaron una mirada rápida, ambos sintiendo que algo no andaba bien con esa respuesta. Junior tragó saliva y fue el primero en romper el incómodo silencio. Okay, that's, kinda weird. ¿Verdad, Babe?», murmuró, intentando disimular su inquietud con una sonrisa nerviosa. Carla, sin saber cómo reaccionar, solo asintió. La manera en que la anciana había respondido la dejó con un mal presentimiento, aunque decidió no ahondar en el tema. La anciana continuó caminando, y Carla y Junior la siguieron, tratando de alejarse de esa sensación de que algo estaba acechando desde las sombras. Llegaron finalmente a la parte trasera de la cabaña, donde estaban las habitaciones. Lo primero que les llamó la atención fue que había dos puertas, una al inicio y otra al final del pasillo. Carla frunció el ceño. Recordaba claramente que en la descripción de la cabaña se mencionaba que solo había un cuarto. Junior también pareció notarlo. ¿Qué onda con eso? «I thought there was only one room», preguntó, señalando las dos puertas con un leve movimiento de la cabeza. La anciana se detuvo frente a las puertas y miró la que estaba al fondo por unos segundos antes de responder. «Esa habitación no está en uso. Está deshabilitada», dijo con su tono monótono de siempre. «No se preocupen por ella. Solo usen la que es suya». Junior levantó una ceja, pero decidió no preguntar más. Carla, sin embargo, no pudo evitar sentir una creciente curiosidad. ¿Por qué habría un cuarto deshabilitado? ¿Qué había ahí que no querían que vieran? «Ok, cool», respondió Junior, intentando mantener un tono despreocupado, aunque sus ojos seguían fijos en la puerta cerrada del cuarto deshabilitado. La anciana les entregó las llaves de la cabaña y, con un último vistazo a ambos, se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. El sonido de la puerta principal cerrándose tras ella resonó por toda la cabaña, dejándolos sumidos en un silencio que se sintió demasiado pesado, demasiado presente. «Bueno, eso fue raro», dijo Junior en voz baja, mirando a Carla. «Sí», respondió ella, mientras seguía observando las puertas de las habitaciones. «Bastante raro». Después de que la anciana se marchó, Carla y Junior decidieron aprovechar lo poco que quedaba del ocaso. El lago estaba en calma, reflejando los últimos tonos dorados y violetas del cielo. Se sentaron en la orilla, dejando que el silencio los envolviera. Sin embargo, algo inquietaba a Carla. «Oye, ¿te diste cuenta de que la anciana no tenía coche?», preguntó Carla, mirando hacia el camino que desaparecía entre los árboles. «No hay nada cerca, ¿cómo se fue?». Junior,
siempre rápido para aliviar la tensión, soltó una carcajada sarcástica. Maybe le gusta caminar, y no, a la antigüita. Who needs a car when tienes todo en la naturaleza, right? Carla intentó reír, pero su risa salió algo forzada. Aún así, decidió no darle más vueltas al asunto. Habían venido a relajarse, no a obsesionarse con cosas raras. Cuando el sol se apagó por completo, regresaron a la cabaña. Pusieron un par de películas para distraerse y tratar de olvidar la extraña sensación que les había dejado la anciana. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las sombras en la cabaña parecían alargarse y espesarse. Al final, el cansancio los venció. Apagaron las luces y se metieron en la cama, sin saber que la verdadera inquietud estaba a punto de comenzar. La noche había caído profundamente sobre la cabaña, envolviendo todo en una oscuridad casi absoluta. Carla y Junior se habían acostado hace ya un rato, pero mientras Junior dormía o al menos lo intentaba, Carla permanecía despierta. Algo le inquietaba, como si el aire en la cabaña estuviera más denso, cargado de una tensión que no podía explicar. Entonces, el primer ruido rompió el silencio. Un golpe suave, como si algo se hubiera caído de un mueble. Carla se incorporó de inmediato, su respiración contenida. ¿Escuchaste eso?, preguntó, su voz baja pero tensa. Junior, medio adormilado, apenas abrió un ojo. Seguro fue algo que se cayó, no es nada. Go back to sleep, babe, murmuró, acomodándose de nuevo en la almohada. Carla intentó relajarse, respirando profundamente mientras cerraba los ojos, pero apenas lo hizo, un nuevo sonido emergió. Era más leve, más sutil, pero constante, un crujido, como madera desgastada siendo raspada. La sensación de alarma se intensificó en su pecho. ¿Escuchas eso?, preguntó otra vez, esta vez más insistente. Junior suspiró y se giró hacia ella. It's just the wood, babe. Viejas casas, ya sabes, dijo con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero sus palabras no lograron calmarla. Carla no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Esa clase de sonido no era común. No podía quedarse quieta. Se levantó de la cama sin decir una palabra más, siguiendo el crujido que parecía provenir del pasillo. Intentó prender la luz, pero esta no funcionaba. A pesar de eso siguió caminando. Cada paso que daba la hacía sentir como si estuviera caminando hacia algo que no debería ver, pero algo dentro de ella la empujaba a continuar. El sonido la llevó directamente hacia la puerta del cuarto deshabilitado. Junior, que ahora se había sentado en la cama, observaba desde la distancia, sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Cuando Carlos se detuvo frente a la puerta, su corazón latía con fuerza en sus oídos. El crujido continuaba, casi como si algo dentro del cuarto estuviera raspando la madera. ¿Carla?, la llamó Junior desde la cama, pero ella no respondió. Estaba concentrada en la puerta, en el sonido que parecía llamarla desde el otro lado. Carla apoyó la oreja contra la puerta, escuchando con más claridad ahora. El crujido era inconfundible, algo, o alguien, estaba dentro. Lo que antes era un leve sonido de madera desgastada ahora se oía con una intensidad perturbadora. De repente, el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Carla sintió un vacío en el estómago. ¿Hola?, preguntó, con la voz temblorosa, sin esperar realmente una respuesta. Entonces, un fuerte golpe resonó desde el otro lado de la puerta, haciendo que Carla diera un salto hacia atrás, aterrada. El golpe fue seguido por otro, y luego otro más, cada vez más insistente, como si algo estuviera golpeando la madera con furia, intentando salir. Carla retrocedió rápidamente, cayendo al suelo, su cuerpo temblando. «What's happened?», preguntó Junior, saltando de la cama al escuchar el estruendo, con los ojos abiertos de par en par. No sé», respondió Carla, apenas pudiendo controlar su respiración. «¿Hay alguien afuera?», preguntó Junior, aunque la pregunta parecía más dirigida a sí mismo que a Carla. Carla, con los ojos fijos en la puerta, negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. «No creo. Vámonos al cuarto».
dijo Junior, y antes de que ella pudiera reaccionar, ambos se pusieron de pie y corrieron hacia su habitación. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si la distancia hasta la seguridad de su cuarto se hubiera extendido. Mientras corrían, algo en la pared captó su atención. Una sombra. No era una sombra cualquiera, era una silueta, vagamente humana, alta y delgada, que parecía moverse con ellos. Carla se detuvo en seco, gritando de puro terror, mientras Junior hacía lo mismo, sus ojos desorbitados por el miedo. «Oh my God», gritó Junior, pero en el mismo instante en que gritaron, la silueta desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Ambos quedaron congelados en el pasillo, jadeando, buscando con la mirada algún rastro de lo que acababan de ver. Las paredes, las sombras, todo parecía haberse vuelto más opresivo, más hostil. Estaban rodeados de una oscuridad que parecía viva, como si las sombras se movieran a su alrededor, acechándolos. El silencio volvió, pero era un silencio inquietante, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Estaban a punto de regresar a la habitación cuando un sonido inesperado rompió la calma, el sonido familiar del celular de Carla vibrando en la mesita de noche. Ambos se quedaron quietos, mirando el dispositivo como si fuera un extraño artefacto en medio de todo ese caos. Carla, con manos temblorosas, fue hasta la mesita y lo tomó. El nombre en la pantalla los dejó helados. La casera estaba llamando. Capítulo 2. El ritual prohibido. Carla tomó el celular con manos temblorosas y contestó antes de que el sonido se desvaneciera en la oscuridad. «Hola. Necesitamos ayuda, se fue la luz y hay alguien afuera de la casa», dijo rápidamente, su voz cargada de desesperación. Junior, parado a su lado, la miraba con los ojos muy abiertos, esperando alguna respuesta que pudiera traerles alivio. Al otro lado de la línea, la voz de la anciana sonó más ronca, más pesada de lo que recordaba. «Ya veo, está pasando de nuevo», dijo la anciana, como si aquello fuera algo cotidiano para ella. Carla sintió un gran escalofrío. Se apresuró a preguntar, sintiendo como el terror se apoderaba de cada palabra. «¿Qué cosa está pasando?», demandó, con la voz temblorosa y agitada. Junior, sin dejar de observarla, parecía más confundido que nunca. «No hay nadie afuera de su casa», respondió la anciana, con una calma que resultaba desconcertante. «Lo que los rodea es un espíritu que a veces ronda por la cabaña. Si no hacen el ritual, no nos dejará en paz». Carla casi dejó caer el teléfono. ¿Espíritu? La palabra resonó en su mente como un eco aterrador. ¿Qué? ¿Está bromeando?, preguntó incrédula, su voz al borde de la histeria. Pero la anciana, con su tono firme y lúgubre, continuó sin vacilar. «Nada de eso, si no hacen nada, pasarán los peores días de su vida». El silencio que siguió fue como un vacío oscuro, y Carla sentía que algo frío le oprimía el pecho. Junior la miraba, aún sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero consciente de que el miedo estaba tomando el control. «¿Qué es el ritual?», preguntó Carla, sabiendo que no quería escuchar la respuesta, pero necesitando saberla de todas formas. La anciana hizo una pausa, como si sopesara sus palabras, y luego habló con lentitud, su voz teñida de una autoridad inquebrantable. «Debajo de la cama hay una caja. En ella encontrarán unos huesos, una estatuilla y una carta. Lo que tienen que hacer es remar al centro del lago, poner la estatuilla en la barca, rodeada de los huesos. Al centro, la estatuilla. Luego deben recitar 3 veces las palabras de la carta. No importa lo que pase, Carla, no pares. Una vez lo hagan, todo pasará». Carla sintió que sus rodillas cedían bajo el peso de lo que acababa de escuchar. El teléfono en su mano temblaba, y la voz de la anciana, antes de cortar la llamada, resonó una vez más, como un murmullo aterrador. «Buena suerte». La línea se cortó abruptamente, dejando a Carla en un silencio que parecía más espeso que el aire. Ella y Junior se miraron en la oscuridad, compartiendo un pánico mudo que no sabían cómo expresar. «¿De verdad crees que vamos a hacer esa locura?», preguntó Junior, su voz cargada de incredulidad y miedo. Carla respiró profundamente, su mente tratando de encontrar una explicación lógica, pero la realidad era implacable.
Algo oscuro los rodeaba, y la cabaña misma parecía estar viva con una presencia que no entendía. ¿Y si de verdad no hay otra solución?, preguntó Carla, su voz suave y preocupada, mientras sus ojos buscaban en la penumbra algo que pudiera ofrecerles una salida. El miedo que sentían ambos ahora no era solo por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que podrían tener que enfrentar para salir de aquello. I said no, Carla. Jamás haremos eso, dijo Junior con firmeza, su voz resonando en la pequeña cabaña. Carla lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Y si es verdad lo que la anciana dice?, replicó alarmada, su voz temblando ligeramente. Junior se llevó las manos a la cabeza, frustrado, como si la situación fuera una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Did you go crazy? Esos son tonterías, podemos rentar otra cabaña, dijo, intentando sonar racional, aunque su voz ya comenzaba a quebrarse. Pero Carla estaba lejos de la calma. La idea de dejar todo sin más le molestaba. No, Junior, ya pagamos demasiado por esta cabaña, respondió, ahora enojada. El miedo había dado paso a la frustración. La tensión crecía, envolviéndolos en una espiral de emociones. Junior resopló, claramente decepcionado. Oh, come on. El silencio se asentó entre ellos por un momento. Carla miró alrededor, intentando encontrar algo que calmara su mente, pero la oscuridad de la cabaña y la inquietante sensación de estar observados seguían presentes. Y ni siquiera tenemos luz, añadió Carla, como si eso sellara su argumento. Junior, con una risa irónica, sacó su celular del bolsillo y encendió la linterna. ¿Ves? Ya hay luz, mija, dijo con tono burlón, intentando restarle importancia. Pero al mover la lámpara del celular por el pasillo, la luz iluminó algo que no esperaban. Junior se quedó petrificado, sus ojos fijos en el suelo. Carla, que ya había notado el cambio en su expresión, no miró preocupada y siguió la dirección de su mirada. Allí, en medio del pasillo, estaba lo que le heló la sangre, una bolsa de tela, sucia y arrugada, tirada en el suelo. Claramente contenía algo dentro, algo que parecía haber sido empapado, con manchas oscuras que brillaban a la luz del celular. La humedad que la cubría era de un tono rojizo, inconfundible. La imagen los dejó sin aliento. «Eso no estaba ahí», exclamó Carla, agarrando el brazo de Junior con fuerza, su corazón latiendo con rapidez. «What the hell?», murmuró Junior, sin apartar la mirada de la bolsa. El aire parecía haberse vuelto más frío, y cada segundo que pasaba junto a esa bolsa hacía que sus pensamientos se volvieran más turbios. Lo que antes era negación y escepticismo en Junior ahora se transformaba en una duda profunda. ¿Qué estaba pasando realmente en esa cabaña? Carla, con los ojos llenos de temor, rompió el silencio. «Por favor, Junior, tenemos que hacer algo», dijo, casi suplicando, mientras sus ojos no dejaban de moverse entre la bolsa y su pareja. Ambos se voltearon a ver, el miedo en sus miradas era palpable. La barca avanzaba lentamente hacia el centro del lago, cada golpe de los remos resonando en la oscuridad. Junior remaba con fuerza, su rostro tenso mientras luchaba por mantener el ritmo. La niebla comenzaba a asentarse alrededor de ellos, envolviendo todo en un manto espeso que parecía tragarse la luz de la linterna. «I can't believe que estemos haciendo esto», murmuró Junior, con una mezcla de incredulidad y frustración en su voz. ¿No podíamos simplemente llamar la policía? Carla, abrazándose a sí misma para mantenerse caliente, lo miró con una expresión resignada. ¿Y qué iba a hacer la policía?, replicó, su voz temblando tanto por el frío como por el miedo. ¿Llamar a un cura? Junior bufó, aunque sabía que su comentario no tenía mucho sentido. La niebla se volvía cada vez más densa, reduciendo su visibilidad hasta casi nada. Alrededor de ellos, el mundo parecía haberse desvanecido, dejándolos en una extraña burbuja de silencio y oscuridad. Solo el sonido del agua lamiendo los costados de la barca los acompañaba. «Algo no me gusta», murmuró Carla, sus ojos intentando perforar la niebla sin éxito. La temperatura cayó bruscamente, haciéndose casi insoportable. Carla empezó a frotar sus brazos, el frío calando hasta sus huesos. Sentía como si el lago mismo estuviera drenando el calor de su cuerpo.
Junior no dijo nada, pero su expresión mostraba que también lo sentía. Supongo que aquí está bien, dijo finalmente, deteniendo los remos y dejando que la barca se balanceara suavemente sobre el agua. Carla, temblando, abrió la caja con manos vacilantes y comenzó a sacar los objetos. Primero, los huesos. No quería mirarlos demasiado tiempo, deseando creer que eran de animales, aunque algo en ellos se sentía diferente. Luego, la estatuilla. Era pequeña, con la forma de una mujer, pero estaba rota en varios lugares, como si hubiese sufrido golpes y caídas a lo largo de los años. A pesar de su tamaño, desprendía una sensación inquietante. Era desagradable mirarla, y a Carla le revolvía el estómago tenerla en las manos. «Esto da muy mala espina», dijo, acomodando los huesos alrededor de la estatuilla con dedos que apenas podían mantener el control debido al temblor. A medida que terminaba de colocar los objetos, sintió un escalofrío violento que recorrió todo su cuerpo. Un frío más profundo que el del lago, algo oscuro y antiguo que parecía reptar bajo su piel, envolviendo su columna vertebral. Sus ojos se nublaron de repente, blanqueándose por un instante, mientras un retorcimiento involuntario sacudió su cuerpo. «¿Are you okay?», preguntó Junior, deteniendo lo que estaba haciendo, alarmado. Carla cerró los ojos, sacudiendo la cabeza con fuerza. El extraño entumecimiento en su cuerpo se disipaba lentamente, pero le costaba regresar a la realidad. Finalmente, volvió a abrir los ojos, su respiración agitada. «Sí, estoy bien», dijo, aunque su voz no transmitía nada de seguridad. El frío no se iba, y la niebla parecía haberse vuelto más densa, más opresiva, como si algo más estuviera acechando desde el otro lado, esperando el momento oportuno para revelarse. Carla, con las manos temblorosas, sacó la carta de la caja. El frío espectral que la había rodeado desde que comenzaron el ritual ahora parecía concentrarse en ese pequeño trozo de papel. Al abrirla, un extraño aire gélido la envolvió, como si algo más allá de la niebla la hubiera tocado. Cada segundo se volvía más irreal, más opresivo, mientras la realidad se distorsionaba a su alrededor. «Let's go, Carla, apúrate», dijo Junior con nerviosismo, su voz quebrada por el pánico. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si algo horrible estuviera a punto de suceder. Carla, tragando saliva y con el corazón latiendo a un ritmo descontrolado, intentó calmarse. Se persignó rápidamente, como si ese gesto pudiera protegerla de lo que fuera que estaban invocando. Luego, comenzó a leer las palabras que estaban escritas en la carta. Eran de un idioma que nunca había visto, susurros ininteligibles que parecían resonar en lo profundo de la niebla. Las palabras salían de su boca como si no fueran suyas, como si algo o alguien las guiara. Tan pronto como empezó, el lago, antes tranquilo, comenzó a agitarse. Las suaves ondas se convirtieron en violentas corrientes, y la barca empezó a girar sobre sí misma, como si una fuerza invisible las estuviera arrastrando hacia el centro de algún remolino oculto. Junior miraba frenéticamente a su alrededor, buscando una explicación, pero todo lo que veía era la niebla envolviéndolos cada vez más. La oscuridad era tan densa que parecía que el mundo se había reducido a ese pequeño bote y el agua negra que los rodeaba. «Carla, stop. Basta», gritaba Junior, aferrándose con fuerza al borde de la barca, sus nudillos blancos del esfuerzo por no caer. Carla lo escuchaba, pero sabía que no podía detenerse. La voz de la anciana resonaba en su mente: «No te detengas, pase lo que pase». Aunque sus manos temblaban y su voz vacilaba, siguió leyendo, las palabras saliendo de su boca con un eco extraño, como si fueran replicadas por algo en la niebla. A cada sílaba, el agua se volvía más violenta, y el bote parecía a punto de volcar. El viento se levantó de repente, silbando entre la niebla como un lamento macabro, y con él llegaron voces. Voces graves, distorsionadas, que no provenían de ningún lugar visible. Era como si las mismas aguas del lago las estuvieran produciendo, arrastrándolas desde lo profundo. Las palabras que murmuraban eran ininteligibles, pero cargadas de un terror ancestral. Junior intentaba taparse los oídos, como si eso pudiera alejar esas voces infernales, pero no servía de nada. Cada vez se escuchaban más cerca, rodeándolos, aprisionándolos en esa tormenta sobrenatural.
El terror lo invadía por completo. Sentía que en cualquier momento algo surgiría de la niebla, algo que no era de este mundo, algo que no debería existir. «Carla, por favor, stop», gritó desesperado, pero ella continuaba, su cuerpo rígido, sus labios apenas moviéndose mientras recitaba las últimas palabras de la carta. El agua ahora golpeaba con fuerza la barca, como si el lago entero quisiera tragárselos. Finalmente, cuando las palabras fueron dichas por tercera vez, el lago estalló. Un torrente masivo de agua se lanzó hacia el cielo, como una columna líquida que rompía la calma del firmamento. Junior se tapó los ojos con las manos, el agua empapando su cuerpo. La barca se tambaleaba salvajemente, a punto de ser arrastrada por la furia del lago. La niebla, el viento, las voces, todo parecía estar al borde de un colapso apocalíptico. Junior apenas podía respirar, su corazón latiendo con fuerza, y en ese instante, entre el caos, algo comenzó a cambiar. El agua empezó a calmarse de forma abrupta, y las voces se desvanecieron, dejándolos en un silencio aún más aterrador que el ruido. Pero algo más oscuro, estaba por manifestarse. Capítulo 3. La presencia del lago. El eco de las palabras de Junior se desvaneció en el aire. ¿Terminó?, preguntó, pero al voltear hacia Carla, su corazón casi se detuvo. Lo que vio no era su Carla, o al menos no la Carla que conocía. Sus ojos, completamente en blanco, brillaban débilmente bajo la escasa luz de la luna que se filtraba a través de la niebla. Su cabeza, inclinada hacia atrás en un ángulo imposible, hacía que su cuello pareciera a punto de quebrarse, y su boca permanecía abierta, como si algo invisible le hubiera arrancado el aliento en pleno acto de conjurar. «Carla», susurró Junior con voz temblorosa, mientras su piel se erizaba de inmediato. La tocó suavemente en los hombros, intentando sacudirla, despertarla de lo que sea que estuviera ocurriendo. Pero el cuerpo de Carla no respondió. Era como si hubiera dejado de habitar su propio cuerpo. Junior sintió el pánico correr por su espalda, y cada segundo que pasaba, la sensación de vacío se intensificaba. Era como si la vida hubiera sido succionada de su piel, dejándola como un cascarón inerte. Respiró hondo, intentando pensar, pero entonces algo perturbador lo distrajo. La estatuilla, aquella figura siniestra en el centro del bote, parecía estar llamándolo, exigiendo su atención. Era como si una voz lejana le susurrara directamente al alma, obligándole a mirar. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que veía, algo más captó su visión periférica. Unos delicados pies descalzos. Junior alzó la mirada con lentitud, sintiendo como su corazón se apretaba en su pecho, golpeando con violencia contra sus costillas. Allí, frente a él, de pie sobre la estatuilla, estaba una niña. Una niña que no debía estar allí. La niña era pálida, su piel translúcida como la de una porcelana maltratada por el tiempo. El cabello lacio y oscuro caía sobre su rostro, ocultando parcialmente unos ojos que, cuando se movieron para mirarlo, hicieron que el alma de Junior se congelara. Todo en ella parecía incorrecto. Estaba quieta, demasiado quieta. Su figura espectral apenas se distinguía en la espesa niebla que seguía envolviendo el lago, pero su presencia era innegable. Junior sintió que no podía moverse, ni gritar. Su respiración se volvió superficial, casi inexistente. El terror que lo invadió no era solo miedo, era algo más primitivo, más profundo. Era esa sensación de enfrentarse a algo que no tiene lugar en el mundo de los vivos. Estaba viendo lo imposible, y ese pavor lo paralizaba, lo atenazaba con tal fuerza que apenas podía sentir su propio cuerpo. El bote, que hasta hace segundos se sacudía violentamente, ahora estaba completamente en calma. Las aguas, las voces, el viento, todo se había detenido. Era como si la misma naturaleza hubiera contenido el aliento ante la presencia de esa criatura. La niña estaba perfectamente erguida, con los pies desnudos y sucios apenas tocando la madera del bote, aunque parecía flotar en el aire. Junior intentó apartar la mirada, pero algo en esos ojos oscuros que ahora lo miraban fijamente, lo mantenía prisionero. No podía apartar la vista, no podía siquiera pensar con claridad. Todo lo que sentía era un frío inhumano que se apoderaba de él, invadiendo cada célula de su ser.
Era un miedo absoluto, un pánico visceral que no lo dejaba ni respirar. Entonces, la niña hizo algo que sacudió a Junior hasta lo más profundo de su alma. Volteó lentamente hacia Carla, y de su pálido rostro se deslizó una ligera, pero perturbadora sonrisa. Y luego, una risa. Baja, tenue, pero escalofriante. Esa risa resonó en el aire, como si viniera de otro mundo, llenando el ambiente de una maldad que no debía existir en ese lugar. Esa risa fue todo lo que necesitó para romper el hechizo que lo mantenía paralizado. Junior gritó con todas sus fuerzas, un alarido desgarrador que apenas salió de su garganta. El pánico lo invadió por completo, y en su desesperación, comenzó a patalear y a agitarse como un loco. Con manos temblorosas y sudor frío en la frente, empezó a lanzar agua hacia donde estaba la niña, como si eso pudiera hacerla desaparecer. No, no, no. Gritaba mientras arrojaba agua en su dirección, pero sus manos solo se hundían en el líquido helado del lago, sin lograr nada. No había nada que pudiera hacer, y lo sabía. Aún así, desesperado, siguió lanzando agua hasta que sus manos dolieron, y luego, sin saber si la niña aún estaba allí o no, tomó los remos con una fuerza sobrehumana, remando con una violencia que casi rompía el bote en dos. Su respiración era errática, cada respiro acompañado de un grito ahogado mientras sus músculos, tensos por la adrenalina, se contraían con cada remada. La niebla seguía envolviendo todo. No podía ver más allá de sus propias manos. No sabía si la niña seguía allí, si lo estaba observando desde las sombras o si había desaparecido. Pero eso no importaba. Lo único que sentía era que debía salir de allí, huir lo más rápido posible de ese lago maldito. Los latidos de su corazón eran ensordecedores, resonando en sus oídos mientras remaba como nunca antes. Pero, aunque remaba, no sabía si avanzaba, si se alejaba de esa presencia espectral o si estaba condenado a estar atrapado en ese lago para siempre. La sensación de ser observado no lo abandonaba, y su pánico se intensificaba con cada segundo que pasaba. Y entonces, mientras el bote avanzaba erráticamente por el agua, Junior se preguntó si alguna vez podrían escapar de lo que acababan de desatar. Cada segundo que pasaba lo sentía más cerca de perder el control, de caer en el abismo del pánico absoluto. Pero finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el bote chocó con la tierra firme. Había llegado a la orilla. Respirando con dificultad, volteó frenéticamente alrededor, buscando cualquier señal de la niña espectral. Pero no la vio. El bote se balanceaba levemente, y el único sonido que escuchaba era su propia respiración entrecortada. Junior temblaba, mojado y agotado, pero aún con el temor anidado en cada fibra de su ser. Con manos temblorosas, miró a Carla, quien seguía allí, ahora con los ojos cerrados y el cuerpo flácido. La sacudió con desesperación, tratando de despertarla. «Carla, wake up», gritaba, sacudiéndola con más fuerza, pero ella no respondía. Junior la abrazó con fuerza, la levantó como pudo, sosteniéndola por la cintura mientras sus piernas fallaban bajo el peso combinado de su miedo y el cuerpo inerte de su pareja. Sus pasos eran torpes mientras la arrastraba hacia la cabaña. Todo lo que quería era llegar a un lugar seguro, un lugar donde pudiera comprender lo que acababa de ocurrir. Cuando apenas había alcanzado la puerta de la cabaña, la anciana apareció en el umbral. Su figura, encorvada y siniestra, contrastaba con la oscuridad de la noche que la envolvía. «Señora, ayuda. En el Lake August». Las palabras de Junior salieron atropelladas, una mezcla caótica de inglés y español, sus pensamientos desorganizados y alimentados por el puro pánico. La anciana, sin embargo, ni se inmutó. Su rostro permaneció tan imperturbable como el agua del lago después de una tormenta. No dijo nada, ni un susurro. Solo lo miraba con esos ojos hundidos y apagados que parecían ver mucho más allá de la superficie. «Señora», repitió Junior, esta vez con un tono de desesperación casi infantil. En ese instante, sintió un tirón en su camisa. Su corazón dio un vuelco. «Amor», dijo Junior, al ver que Carla comenzaba a moverse. Por un breve momento, el alivio lo invadió. Pero cuando miró más de cerca, su alivio se desmoronó en una nueva ola de terror. La expresión de Carla había cambiado.
Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos oscuros, vacíos. Una frialdad desconocida se reflejaba en ellos, algo extraño, ajeno y profundamente siniestro. «Amor, ¿estás bien?», preguntó Junior, con la voz quebrada, como si ya supiera la respuesta. Carla soltó su agarre, tambaleándose mientras intentaba caminar por sí misma. Sus movimientos eran erráticos, torpes, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo de nuevo. Sus piernas se doblaban de manera grotesca, pero poco a poco comenzó a encontrar su equilibrio. Avanzaba hacia la anciana, ignorando completamente a Junior. «Carla, vámonos», exclamó Junior, el miedo apoderándose de él de nuevo. Pero Carla no le prestó atención. La vio caminar lentamente hasta la anciana, como una niña buscando el consuelo de una figura materna. La anciana extendió su mano, acariciando el cabello de Carla de manera suave, casi maternal. «Carla, ¿qué haces?», preguntó Junior, su voz ahora llena de desesperanza. Una sensación aplastante de desilusión lo abrumaba. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía entenderlo, no podía detenerlo. La anciana, con una calma espeluznante, sacó una daga de entre sus ropas. Era una hoja antigua, oxidada, pero afilada. Le entregó la daga a Carla, quien la tomó con una naturalidad perturbadora. «Deshazte del intruso», ordenó la anciana con voz grave y pausada. El corazón de Junior se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía cómo Carla, la persona que más amaba en el mundo, giraba lentamente hacia él con la daga en mano. Cada paso que daba hacia él era una puñalada invisible, hundida directamente en su alma. «Carla, amor, ¿qué haces?». Su voz quebró por el pánico. No podía entender. ¿Qué le había pasado a Carla? ¿Dónde estaba la mujer con la que había llegado a esta maldita cabaña? Carla seguía avanzando. Al principio, su caminar era vacilante, pero con cada paso, recuperaba más firmeza, más control. Los ojos de Junior se llenaron de terror. Cada vez que ella avanzaba un poco más, él retrocedía, incapaz de creer lo que estaba viendo. Lágrimas caían por su rostro mientras el miedo lo invadía por completo. Cuando vio que Carla levantaba la daga, el pánico finalmente lo dominó. Junior giró y comenzó a correr, su mente vacía de cualquier plan o dirección. Solo podía pensar en huir, en alejarse de ella. El mundo se convirtió en una neblina de confusión y terror. No veía nada claro, solo la necesidad de escapar. Corrió a ciegas, pero pronto tropezó con el bote que había traído del lago. Cayó de bruces al agua, sintiendo el frío gélido envolviéndolo. Se levantó rápidamente, escupiendo el agua que había tragado y jadeando por aire. El pánico le nublaba la mente, apenas podía pensar con claridad. Se frotó los ojos para limpiar el agua, pero cuando los abrió nuevamente, lo último que vio fue a Carla, acercándose a él con la daga en alto. «No, no», gritó Junior con todas sus fuerzas, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El grito se ahogó en el sonido del agua que lo rodeaba. Y en un instante, el lago se tiñó de rojo. La anciana caminó lentamente hacia la orilla del lago, sus pasos resonaban sobre la tierra húmeda y manchada de rojo. Carla, o lo que quedaba de ella, emergió del agua, empapada en ese líquido carmesí que goteaba de su cuerpo sin que ella mostrara signo alguno de agotamiento o remordimiento. Su mirada vacía, sin vida, seguía fija en un punto lejano, perdida en la profundidad de algo más oscuro que la noche misma. La anciana, con una tranquilidad perturbadora, se inclinó y tomó la estatuilla que aún estaba en el bote. La observó detenidamente, como si examinara algo que ya no tenía valor alguno. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de desprecio y satisfacción. «Ya no necesitaremos esto, adiós Carla», dijo con frialdad. Su voz era baja, pero resonaba en el aire como un eco espectral. Con un movimiento lento y calculado, lanzó la estatuilla a lo profundo del lago. La figura rota desapareció bajo el agua, tragada por las sombras que reinaban en ese lugar maldito. No hubo salpicadura, solo un silencio que lo cubría todo. La anciana se giró hacia la figura de Carla, y en ese momento, una transformación sutil pero innegable ocurrió. No era Carla quien estaba allí, no realmente.
El cuerpo aún era el mismo, pero el alma ya no pertenecía a ella. Lo que estaba frente a la anciana era otra cosa, algo mucho más antiguo y oscuro. Con una sonrisa retorcida, la anciana extendió sus brazos y abrazó a esa nueva entidad. «Bienvenida de vuelta, Daniela», murmuró, acariciando el cabello mojado de la figura frente a ella. «Vuelve a tu cuarto». La criatura que alguna vez fue Carla no respondió. Simplemente giró, como una niña obediente, y comenzó a caminar hacia la cabaña. Sus pasos eran lentos, pesados, pero había una fluidez en sus movimientos que antes no existía. Su andar parecía el de una niña pequeña, torpe pero determinado, como si volviera al lugar que siempre había pertenecido. La anciana la siguió de cerca, vigilante pero satisfecha. La noche las envolvía mientras ambas desaparecían entre las sombras de la cabaña, la misma que ahora quedaba marcada como un lugar prohibido, maldito. En los días que siguieron a aquella fatídica noche, los familiares de Carla y Junior comenzaron a preocuparse. Intentaron llamarlos repetidamente, pero no obtuvieron respuesta. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Nadie sabía qué había pasado con ellos. La familia de Carla viajó hasta Tecate, preguntando a los vecinos, buscando rastros, pero no encontraron nada. Era como si la tierra los hubiera tragado. Los rumores no tardaron en extenderse. Los lugareños, que conocían la historia de la cabaña, comenzaron a hablar. Decían que, desde aquella noche, nadie osaba acercarse al lago. Se contaba que la cabaña ahora estaba habitada por una anciana que rara vez se dejaba ver, y una joven que, aunque parecía adulta, se comportaba como una niña perdida en el tiempo. A quienes se atrevían a mirar de lejos, la figura de esa mujer les daba escalofríos, su andar, su risa infantil, algo en ella no estaba bien. Algunos aseguraban que, si te acercabas demasiado, podías escuchar la risa macabra de una niña entre los árboles y ver una figura espectral observando desde la ventana. Desde entonces, la cabaña del lago quedó abandonada, evitada por todos. Nadie más se atrevió a cruzar ese umbral, y el nombre de Carla y Junior se desvaneció, tragado por el oscuro silencio que rodeaba la cabaña del lago. Comenta si te gustaría una segunda parte de esta historia. Si te ha gustado, considera suscribirte y dejar un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir adelante con este canal. Sin más por el momento, muchas gracias.